Construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, la justicia norteamericana pone su mira ante los directivos de Seguro Sucre, pero al ver a los directivos de Seguro Sucre siendo juzgados, uno piensa por qué casos nomás habrán recibido los sobornos y cómo se vinculan a los otros casos que el Ecuador investiga. ¿Se podrá acudir en este juicio a que nuestra fiscalía trabaje en conjunto y estudie otras cosas? Le preguntamos y le damos la bienvenida al periodista Arturo Torres. Arturo, gracias por acompañarnos. La investigación de ustedes de Código Vidrio nos lleva también, ya no es la primera vez, nos lleva en este tema a ya visualizar incluso lo que ya ha sido un delito sentenciado. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Creo que es importante tener en cuenta que este esquema que se reveló pues cuando el Departamento de Justicia anuncia la sentencia en estos días de Juan Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguro Sucre, a 51 meses de prisión, porque básicamente se ha confirmado un esquema de lavado. Él quería lavar dinero en Estados Unidos proveniente del pago de sobornos por su papel como presidente del directorio de Seguro Sucre para favorecer a 3 empresas de reaseguros de Inglaterra, que es donde básicamente operan las empresas de reaseguro, que son las empresas que realmente dan cobertura a las primas que se entregan en el país. Entonces, es muy importante porque esto también está encadenada con una investigación que está haciendo acá la Fiscalía paralelamente, y justo esta semana se iba a llamar a una audiencia de juicio al gerente de Seguro Sucre y a su esposa, que fueron detenidos precisamente por un caso vinculado con este proceso que ya se sentenció en Estados Unidos. Entonces esperamos que acá la Fiscalía también pueda profundizar las investigaciones y esclarecer si es que este patrón de recibir sobornos también se aplicó en otros contratos que tenía Sucre con empresas y si este esquema de alguna forma se mantuvo también en el país en otras áreas. Claro, entonces ahí al saludar a la doctora María Laura Patiño, María Laura, bienvenida, buenos días. Es un poco, a veces la gente no entiende esto del reaseguro, porque dicen, si hay una compañía que me asegura una cosa, ¿por qué necesitamos un reaseguro? ¿Por qué no contratamos directamente, como nos recuerda Arturo, directamente con una empresa inglesa el seguro, ¿no es cierto?, para no tener? Ahora, no hay que olvidar que este Seguro Sucre pasó a ser la aseguradora del país. O sea, estaban ahí, ellos estaban casi en todo lo que había que asegurarse, desde Fuerzas Armadas, temas de salud, temas de educación. Ya hemos visto que hasta ahora no se resuelven temas en Manabí después del terremoto. También hemos visto que instituciones educativas no estaban aseguradas. Pero en fin, María Laura, la especialidad ha sido esto, el análisis financiero, el seguimiento a estos temas. ¿Cómo entendemos esto del seguro, el reaseguro y este esquema que se demuestra se ha montado, como dice Arturo, para lavar dinero? Bienvenida, María Laura, buenos días. Buenos días, Francisco. Hola, me alegra mucho estar con Arturo aquí, un buen amigo. Gracias, Francisco, por la invitación. Contestando a la pregunta directamente, ¿por qué las compañías de seguro contratan reaseguros? Porque ninguna compañía tiene capacidad para atender
para cubrir los riesgos que se pueden presentar a lo que se llama siniestros, cuando se produce se ejecuta el acto que estamos asegurando con su propio patrimonio. Esa es una de las razones por las que el sistema de seguros funciona como una cadena. Una compañía de seguros contrata otra compañía de seguros, contrata otra compañía de seguros, hasta que llegas a estas grandes reaseguradoras internacionales que son grandes acumuladoras de capitales del mercado financiero, justamente, y en el caso de los Estados Unidos, por el que ha sido condenado el señor Rivas, entiendo que son, llamaríamos irregularidades en la contratación de 3 compañías reaseguradoras del Reino Unido. Generalmente las grandes reaseguradoras están en el Reino Unido, en Suiza, en Europa, en estos países desarrollados que acumulan grandes capitales y que tienen la capacidad de responder a estas compañías de seguros más chiquitas locales. Pero quiero poner énfasis vinculado con el tema del lavado de dinero que acaba de mencionar Arturo, que las compañías de seguros, como justamente acumulan grandes cantidades de capitales, igual que los fondos de pensiones, por cierto, como parte del proceso mismo de seguro, del sistema de seguros, siempre existe un altísimo riesgo que a través de esa acumulación de capitales que se quedan guardados hasta el momento que la compañía de seguros tenga que cumplir con sus clientes, siempre existe el riesgo que en esos grandes montos se puede esconder recursos que no provengan de fuentes lícitas o de fuentes reales. Entonces, por ahí es por donde viene la importancia, tanto desde el punto de vista de control de riesgo, de asegurarse que la compañía de seguros cuide bien los recursos para cumplir en el momento que deba cumplir, pero también desde el punto de vista de que esos recursos sean apropiadamente invertidos para evitar que sean distraídos para otros fines, por un lado, o utilizado la pantalla de una compañía de seguros justamente para lavar dinero. Entonces, a nivel internacional, cuando el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, establece estas reglas a las que se tienen que sujetar estrictamente los bancos, también esas reglas son sumamente estrictas para compañías de seguros y otros mecanismos financieros de gran acumulación de capitales, como son justamente los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los fondos de inversión. Entonces, desde esa perspectiva, a mí también me preocupa, como dice Arturo, o como dijiste tú, Francisco, al principio, que cuando le sancionan al señor Rivas en los Estados Unidos por el lavado, porque ojo, ¿sí?, le sancionan no por las irregularidades, sino por el lavado de dinero que habría hecho usando bancos o mecanismos dentro de los Estados Unidos para cubrir la huella de las coimas que le habrían pagado estas 3 compañías aseguradoras. Estamos hablando aquí de una cifra pequeña supuestamente a la que se refieren, pero si hemos visto el descontrol que ha habido con el tema del ISPOL, por ejemplo, está saliendo muchísimas cosas respecto a los riesgos que puede haber habido ahí, es evidente que en este caso de Seguro Sucre tiene que haber mucho más, sobre todo porque se ha vinculado ya Seguro Sucre no solo con una cantidad de procesos poco transparentes, sino inclusive en el mismo tema del ISPOL se está observando que Seguro Sucre ha sido participante de algunas de estas operaciones que en este momento están cuestionando desde la ISPOL y no se entiende bien cómo así interviene Seguro Sucre como una especie de socio de la ISPOL. Y claro, y ahí viene, Arturo, la institucionalidad que debería hacer el seguimiento a las operaciones de las empresas de seguros. Uno vuelve los ojos otra vez a la superintendencia de bancos, al área de seguros, vuelve los ojos otra vez a la superintendencia de compañías, a estas casas de valores, a la bolsa de valores de Guayaquil, vuelve los ojos a un montón de cosas y encontramos que ya hay una sentencia frente al lavado de un dinero que produjo unos contratos en el Ecuador. ¿Cómo hacemos para que lo que dice María Laura, revisemos entonces? Esta investigación que tú decías ya está abierta, pero aquí hay una estructura que está funcionando, Arturo. El micrófono, Arturo. Sí, perdón. Gracias. Creo que hay un esquema, evidentemente, por las evidencias que hemos visto en estos casos.
Este caso se refiere a hechos ocurridos del 2014 al 2017. En ese periodo se estima que recibió $5,3 millones en coimas el señor Rivas para beneficiar a estas 3 empresas británicas. Eso de entrada. Entonces, por cómo hemos visto que funciona el patrón de coimas y sobornos en el gobierno anterior, que ha funcionado en todas las áreas del Estado, porque no, el área de seguros no es exclusiva de este patrón, sino que hemos encontrado pruebas, de hecho, la sentencia del caso Sobornos fue por este mismo patrón de dar obras a cambio de sobornos. En este caso es dar contratos de seguros, a reaseguradoras, a cambio de sobornos. Entonces, este esquema sigue aplicándose y atraviesa todas las instituciones, yo creo que la mayor parte de instituciones del sector público durante la década anterior, y precisamente por eso es que lo que más llama la atención es que las sentencias, lo que se refería María Laura sobre el caso ISPOL y todo lo que se generó ahí, no olvidemos que también hubo unas detenciones, unas capturas y se abrieron unos procesos en Estados Unidos por este mismo tema, ¿no es cierto?, vinculados a este caso ISPOL, y paralelamente acá se inician acciones por el mismo caso judiciales. Entonces, a mí me preocupa que el ritmo se esté marcando desde la justicia estadounidense para que aquí las autoridades empiecen a actuar. Eso es preocupante porque no vemos que exista una prolijidad en función de las evidencias que se han ido presentando desde hace meses en el caso ISPOL sobre el manejo de los bonos y cómo se desviaron los recursos para beneficiar a terceras personas. Entonces, me parece que ya una vez que se han evidenciado todos estos esquemas en el tema de Seguro Sucre, también hay que analizar cómo se monopolizó y cómo se obligaba a las empresas del sector estatal a contratar con Seguro Sucre. Sí. ¿Qué había detrás de todas esas operaciones? No se ha investigado, no se ha iniciado una auditoría más global, más pormenorizada de todo lo que pasó en esta aseguradora y sin embargo tiene problemas, le acaban de renovar el seguro en Petroecuador, pese a advertencias y pese a problemas y pese a que ya se había adjudicado a una empresa hispana, ¿no es cierto? Se les había adjudicado en un concurso. Sin embargo, días después, eso se deja insubsistente, se declara la nulidad y se le vuelve a entregar a Seguro Sucre, que tiene deudas con Petroecuador y tiene problemas con otras instituciones del Estado. Es increíble que el mismo gobierno, este gobierno, repita un esquema de darle seguros en el caso de la aseguradora Sucre, pese a que tiene tantos problemas y tantas dificultades y anomalías y evidentemente casos de corrupción que ya están sentenciados en Estados Unidos. Claro, entonces María Laura, en el esquema de seguimiento a las empresas de seguros, no solo digamos, la superintendencia de compañías y la superintendencia de bancos, si ya vemos que el esquema funciona y lo que Arturo dice, oigan, no es justo de que solo porque en los Estados Unidos ya les sentencian, o sea, nos refriegan en la cara, oigan, les están robando, hagan algo, o sea, les están robando, aquí ya tenemos sentenciados y allá no pasa nada. ¿Quién debería hacer el seguimiento como en la institucionalidad ecuatoriana, María Laura? ¿Quién debería hacerlo? ¿A quién debemos exigirle? Parece que algunos patricios, no importa si es la Revolución Ciudadana, no importa, siempre ponen a alguien que es poderoso y no se puede tratar los temas. Lo del ISPOL es una demostración de que los patricios no son intocables, María Laura. Ojalá sea así. Yo he oído en estos últimos días al director saliente de la ISPOL que se queja amargamente justamente de que él no encuentra respuesta en la justicia, en las autoridades, en la justicia ecuatoriana y que por eso mismo siente que todo el trabajo lo están haciendo las autoridades americanas. Sin embargo, nunca va a ser suficiente. Es evidente que la justicia americana va a intervenir en aquello que tenga que ver con los Estados Unidos, pues nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y si no tenemos nosotros autoridades, reguladores que funcionen bien, al final del día nadie está tranquilo, nadie tiene seguridad. Aquí se está hablando de
que se quiere incentivar la inversión, que necesitamos desesperadamente inversión y financiamiento, y resulta que tenemos un sistema de autoridades regulatorias del sector financiero que está conformado por 3 autoridades separadas: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero estamos viendo que a las 3 se les escapan temas muy grandes y muy preocupantes. Entonces, Francisco, preguntas, ¿a quién le toca regular el sector seguros? Hay que recordar que en el gobierno anterior, durante el gobierno anterior, se trasladó la capacidad de regulación del sector seguros de la Superintendencia de Bancos, que lo había manejado tradicionalmente, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la que se le asignó prácticamente todas estas funciones. Como yo decía, a nivel internacional, la regulación de seguros es sumamente importante y está mucho más vinculada es mucho más parecida a la regulación de los bancos que a la regulación del mercado de valores, por una simple y sencilla razón, porque se tiene que cubrir tanto los riesgos de los clientes de las compañías de seguros como el riesgo del abuso o del mal uso, del desvío o incluso del lavado de dinero, de los recursos que se acumulan para las compañías de seguros. Y hay una segunda razón por la que generalmente en los sistemas regulatorios a nivel internacional, las compañías de seguros no son reguladas en ningún caso por la misma reguladora de mercado de valores, porque resulta que las compañías de seguros son uno de los principales inversionistas en el mercado de valores. Claro. Entonces hay que tener presente que justamente por esa acumulación de capital se convierten en un actor protagonista del mercado de valores. Entonces, muchos de los requirentes de capitales que van a los mercados de valores buscan estas inversiones que hacen las compañías de seguros a través de la compra y venta de valores en el mercado, que es parte del manejo financiero de una compañía de seguros. Entonces, el momento que se sumaron las 2 capacidades de regulación, la de la Superintendencia de Valores, del mercado de valores, con la de la Intendencia de Seguros en la misma institución, bajo la misma cabeza, estamos generando un espacio de riesgos adicionales de serios conflictos de interés. Claro. Porque si a la reguladora de mercado de valores le interesa hacer crecer el mercado de valores, básicamente puede volver muy laxas las regulaciones relacionadas a las compañías de seguros y poner en riesgo otra vez la estabilidad del sistema de seguros, que impacta directamente también en el mercado bancario. Entonces, esto de partida me dice a mí que tenemos un problema. Y si a eso le agregamos los problemas que están saliendo, que se están llegando a conocer ahora con relación podríamos decir, al descontrol absoluto de nuestro disfuncional mercado de valores, donde vemos justamente a Seguro Sucre una especial privilegiada con los contratos del Estado, que justamente le convierte en un actor mucho más importante precisamente porque tiene esos contratos grandes con el Estado. Estamos viendo que básicamente hay una serie de incentivos perversos y hay una laxitud absoluta de las autoridades de regulación y control. Y en ese sentido digo, no solo de la Superintendencia de Compañías y Valores y Seguros, sino también de la Superintendencia de Bancos, que en cambio es la que tiene que velar por cómo se manejan los fondos de inversión. Y ahí es donde estamos viendo que tanto Seguro Sucre como la ISPOL han comprado valores al señor Cherres, y estos son los valores que se han perdido juntamente en estos cajas negras, podríamos decir, afuera del Ecuador, a las cuales las autoridades ecuatorianas ni alcanzan ni están haciendo un esfuerzo ni siquiera por encontrar los mecanismos para la recuperación como reclama la ISPOL. Claro, y ahí hay una grave cosa, ¿no? Y no sé si, Arturo, de todas las investigaciones que tienen que ver con estos casos que desde Código Vidrio ustedes han hecho, se puede visualizar entonces que aquí se montó una estructura institucional, se cambiaron leyes para favorecer justo digamos, como yo decía en el proceso, este relajo bien organizado para que se beneficie a alguien. ¿Por dónde se debe empezar para recuperar lo que tú reclamabas? El Ecuador tiene que responder también por lo que hacen en su territorio y la institucionalidad debería hacerlo así. Y claro, María Laura dice, oigan, aquí la laxitud ha sido la norma, ¿no? Arturo. Sí, bueno, las sospechas de que puede haber lavado de dinero, como mencionaba también María Laura, son
elocuentes por todo el esquema que se montó. Entonces me parece que yo recuerdo que cuando en el anterior gobierno se dio la disposición de que todo el sector estatal sea asegurado por Sucre, ¿cierto? Esta fue una disposición. Eso apuntaba no solamente, digamos, a todo el problema de un conflicto de interés, porque es una misma empresa del Estado la que recibe, o sea, yo hablo de cientos de millones de dólares, me imagino, o sea, no tengo una cifra exacta. O sea, ¿cuánta plata pasó por las arcas de Seguro Sucre que provenían de todas las instituciones públicas obligadas a tener un seguro? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cómo se invirtió? Me parece que es fundamental lo que acaba de mencionar María Paula, o sea, María Laura, en el sentido de, a ver, ¿a dónde fueron esos recursos? ¿Cómo se administraron esos recursos? Y efectivamente hacer una auditoría a fondo, porque hay las sospechas de que esa plata pudo haberse desviado a otras cosas, claro, al pago de sobornos, a las comisiones, que hemos visto que es un tema sistemático. Entonces, ya esa disposición que dan desde el gobierno anterior para que solamente se asegure con Sucre, primero que saca de la competencia, es un atentado a la libre competencia, porque otras aseguradoras privadas no podían entrar a concursar y no podían hacer mejores ofertas para el Estado. O sea, Sucre monopolizó las coberturas y por lo tanto se relegó a otras empresas privadas para que puedan también participar, so pena de que el Estado también se perjudique, porque esas ofertas pudieron ser mejores, más baratas, con unos seguros mucho más económicos para el Estado, y sin embargo todo eso se dejó de lado. ¿Por qué? ¿Por qué ese beneficio a Sucre? Entonces, obviamente, el espacio para las sospechas es enorme sobre qué esquema funcionó en Seguro Sucre desde altas esferas del poder, porque esta fue una decisión avalada por el expresidente Rafael Correa, que en una sabatina lo anunció. Del directorio así es, y el expresidente del directorio que acaba de ser sentenciado en Estados Unidos era su asesor. Entonces estas decisiones se tomaron desde el más alto nivel. Hay que profundizar más en, como digo, hacia dónde y cómo se manejaron todos esos recursos que obtuvo Seguro Sucre, cómo hizo esas inversiones, en qué forma se canalizaron los recursos. Creo que ese es el papel que ahora debe cumplir la Fiscalía para encontrar otras conexiones y otros posibles delitos que pudieron haber ocurrido en estos últimos años. María Laura, va a ser, yo diría, difícil, aunque no imposible, pero lo primero que Arturo nos acaba de dejar claro es, oiga, ¿alguien habrá hecho ya una auditoría sobre Seguro Sucre? ¿A dónde normalmente van las utilidades? Porque con tanta plata que han manejado, y Arturo nos recuerda desde el 2013 al 17, con todo lo que han manejado, ahí hay no cientos, miles de millones de dólares, porque estaban las cosas de las Fuerzas Armadas, del tema petrolero, el tema de la infraestructura educativa, hospitalaria, bueno, uno va sumando, estaba el Estado ecuatoriano ahí. ¿Quién debería decirnos qué han hecho, incluso sin tener la duda, qué han hecho con las utilidades, a dónde ha ido a parar esa plata de esta empresa pública, María Laura? Me alegra que lo menciones. Una de las cosas que más llama la atención es que a más de ese monopolio que no tiene justificación, que acaba de hablar Arturo, que el Estado le dio el control de los seguros de las instituciones públicas, que son grandes seguros, estamos viendo unos resultados muy magros. O sea, si estamos hablando de un monopolio en el sector de seguros, el resultado económico de la compañía que genera ese monopolio debería ser muy importante. O sea, deberíamos ver resultados económicos de rentabilidad muy alta en Seguro Sucre, y no es así. Se está hablando de que Seguro Sucre está casi quebrado. Entonces, exacto, sí. No está ni siquiera cumpliendo. Entonces empezamos por el tema de que ¿qué diablos pasa en esta estructura de una compañía aseguradora que tenía su monopolio, que ni siquiera puede con ese monopolio generar rentabilidad? Entonces yo creo que hay dos temas paralelos que tienen que ser suficientemente analizados por especialistas, por una auditoría forense especialista, para entender mismo para qué ha servido Seguro Sucre. Y a mí se me ocurren así, de primera, se me ocurren dos mecanismos
perversos que definitivamente servían para fines diferentes y más bien orientados a facilitar, por un lado, la misma corrupción y por otro lado, el lavado de dinero. Vuelvo al tema. El primero, se genera un mecanismo donde al concentrar, al darle este monopolio a la compañía de seguros del Estado, como yo acabo de explicar, las compañías de seguros tienen que funcionar en cadena. O sea, ninguna compañía de seguros puede funcionar sola y siempre tiene que contratar a un reasegurador que contrata a otro. Entonces, al generar ese monopolio, se convierte en una especie de filtro a través del cual cualquiera que quiere otorgar un seguro a una compañía pública del Ecuador tiene que ir por esta compañía de seguros. Y como no es suficientemente transparente los pagos que yo tengo que hacer al reasegurador, a través del reasegurador en cadena, yo puedo ir pagando comisiones. En algún momento dado, esto fue creo que en el año 2015, 2016, poco después del cambio de regulador, hubo reclamos de lo que, si no me equivoco, de las autoridades inglesas respecto al hecho de que se prohibía, hubo una resolución en las autoridades inglesas que se les prohibía a compañías reaseguradoras inglesas que firmaran contratos de reaseguro con el Ecuador, y esto tenía que ver porque a través del cobro de la prima de reaseguro se estaba cobrando una prima que podríamos decir una prima que sería equivalente a la coima que cobraban las autoridades ecuatorianas. Y eso hacía, desde la perspectiva de los reguladores ingleses, hacía que el contrato de seguro no se manejara con las mínimas requerimientos de estabilidad financiera que se necesitaba. Y esto, por ejemplo, no fue nunca investigado. Ese es uno de los fiesta, pues, claro. Entonces, como el otro elemento es la caja negra. Es las cajas negras que genera por esas grandes cantidades de dinero que tienen que invertirse. Y peor si estamos hablando de un escenario donde la misma superintendencia de compañías maneja el mercado de valores. Esas grandes cantidades de dinero que se tienen que invertir pueden destinarse a cualquier fin, por un lado. Y eso permite que se use para lavado de dinero. Entonces, por un lado, estamos viendo que se convierte en un mecanismo perfecto, justamente como dice Arturo, para pagar coimas, que se explicaría por qué desaparecen las utilidades de una compañía que tiene semejante monopolio. Y además les permite cobrar las coimas en la cadena de reaseguros. Pero por otro lado, esas grandes cantidades de dinero en manos, o sea, controladas o reguladas por el mismo supuesto controlador del mercado de valores, podrían ser también direccionadas para cualquier tipo de mecanismo que permita incluso lavar el mismo dinero de la compañía de seguros mal habido, como en este caso estamos viendo pasó en los Estados Unidos con las coimas del señor Rivas, pero también dinero de corrupción de terceros que puede haber sido absorbido en estas grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de un escenario sumamente delicado que debería llamar la atención no solo a las autoridades estadounidenses, sino especialmente a las autoridades ecuatorianas, tanto a las autoridades de regulación como a la fiscalía que está haciendo estas investigaciones sobre casos de corrupción, porque esa podría ser una explicación de dónde va a parar el dinero que se pierde, ¿no? Claro, y yo les quiero agradecer y pedirles una última reflexión pública. Arturo, tú nos has dicho que es hora de enfrentar el tema y María Laura dice por dónde se debe iniciar. La verdad es que muchas cosas, como la de Seguro Sucre y otras, que ha habido tal cantidad de cosas que han pasado, estaban pasándose de agache. Y este mundo que parece que es medio difícil, que a veces no se entiende, de manejo de papeles, de inversiones, de seguros, reaseguros, de todo eso que parece una especie de cosa que manejan solo entre gurús, nos damos cuenta que ha sido un mecanismo para robarnos. Se llevaron. Hay la posibilidad de por lo menos llegar a conocer quiénes disfrutan de esos dineros, Arturo. Bueno, la historia nos demuestra que no hay crimen perfecto. En este caso creo que las evidencias, las huellas documentales están ahí. Me parece que la Fiscalía ha dado pasos importantes. Evidentemente tiene muchos frentes, muchas investigaciones en marcha, y esto requiere, como decía María Laura, una auditoría forense a fondo con gente, con especialistas que conozcan el mercado de valores y cómo se estructuran estas organizaciones, las cadenas que se tienden. Y me parece relevante sobre todo entender, creo que es el meollo, que lo que acaba de mencionar María Laura. O sea, no se comprende cómo la principal aseguradora del Estado
esté en una situación financiera precaria, pese a haber recibido tantos recursos, tantos cientos de millones de dólares. Eso es incomprensible. Entonces, la hipótesis es que ese dinero se fue a manos de terceros, de la corrupción, para pagar el esquema, que esté en un contexto que ya se ha comprobado que el anterior gobierno, estableció como un patrón, es decir, el pago de sobornos para poder entregar contratos o reaseguros en este caso. ¿Y dónde está esa plata? Es lo que tiene que investigar precisamente la Fiscalía para que podamos tener una claridad y no cometer los mismos errores de seguir confiando en una aseguradora que ahora sigue dando esta cobertura pese a que es una situación tan precaria. Claro, entonces María Laura, una pregunta ahí en esta última reflexión. ¿Se podrá contratar a alguien a nivel internacional para que haga un informe de los últimos 10 años de Seguro Sucre? Y si es posible, 15, no sé, 20, pero desde que, o por lo menos desde que es dueña de los seguros en el país, ¿cuál sugiere María Laura Patiño debe ser el camino para entender esta cosa que nos resulta extraña a los ecuatorianos, María Laura? Yo creo, como dice Arturo, que no hay crimen perfecto, y en el sector financiero, que es donde se mueven los seguros, el rastreo de dinero nunca se puede ocultar. Cuando se hace el trabajo apropiado, transparente, técnico, el rastreo de dinero siempre te lleva a entender cómo se ha hecho esto. Lo que sucede es que efectivamente hay cierto tipo de limitaciones técnicas, de restricciones técnicas, que definitivamente con voluntad política y con convicción de servicio desde la Fiscalía, desde las autoridades públicas, siempre se pueden subsanar justamente a través de la contratación de este tipo de especialistas. En estos casos que estamos hablando, que son tan grandes, el de Seguro Sucre mismo, grandes y complejos desde el punto de vista técnico, Seguro Sucre y el tema del alcohol, es evidente que necesitan este tipo de asistencia técnica muy especializada, y existen firmas de este tipo que ya han trabajado para el Ecuador en otros casos mucho más pequeños, pero el mismo caso del Banco Continental, por ejemplo, no se hubiera podido conseguir el éxito que se consiguió si no hubiera visto esa asistencia técnica. Sin embargo, definitivamente la voluntad política está por delante. O sea, la parte técnica se puede subsanar, la voluntad política, el rompimiento con este tipo de presiones de interesados por mantener las cosas, el statu quo, tiene que romperse. Eso es lo primero, porque contratar a estas empresas es solo cuestión de voluntad política. A mí me sorprende que hayan pasado más de 6 meses, que la prensa haya hecho un trabajo tan detallado de tantas de las transacciones del tema del ISPOL, por ejemplo, igual que el caso de Seguro Sucre, que no es 6 meses, viene por años discutiéndose y denunciándose el tema de Seguro Sucre, y que no veamos hasta ahora, más allá de que ahora le ponen esta orden de prisión al señor Rivas en los Estados Unidos por unas coimas chiquitas, son $5 millones, pese a los montos inmensos que ha manejado. A mí me sorprende que hasta la fecha aquí en el Ecuador no existan investigaciones alrededor de estos casos, y sobre todo no exista gente que ya esté hasta sentenciada en muchos de estos casos, y eso sí es llamativo. Por eso yo digo, no es un tema de problemas de capacidad técnica, es un tema de voluntad política y de real convicción lo que nos está faltando. Sí, aquí necesitamos una transformación. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. María Laura, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto para hacer el seguimiento a este y a otros temas de los que ustedes también se ocupan. Muchas gracias, buenos días. Han estado con nosotros. Francisco. Gracias. La doctora María Laura Patiño y el periodista Arturo Torres de Código Vidrio. Les queremos agradecer por acompañarnos esta mañana. Nos estaremos encontrando entonces mañana viernes. ¿Sí? Hasta mañana entonces. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas.